Bien, yo quiero daros las gracias a todos los que estuvieron orando por mi esposo. Pasó unos días muy malo. Estuvo desde el martes, bueno, ya el domingo, ¿os acordáis que venía un poco afónico? El lunes empezó mal, pero ya el martes por la mañana amaneció con 40 de fiebre y no se le bajaba. Se tuvo que ir al hospital. Por primera vez en 20 años que yo llevo casada con él, es la primera vez que lo veo llamar al trabajo y decir no puedo ir a trabajar. Y se quedó en casa y estuvo martes, miércoles, jueves bastante mal. Ya el jueves por la tarde empezó un poquito a mejorar, pero gracias a Dios ya está mejor. Todavía quedan unas analíticas que le tienen que hacer, pero gracias a Dios ya está trabajando. Pero gracias a todos los que pudisteis orar y por favor seguir orando por él, que el Señor guarde su salud. Bueno, pues esta mañana vamos a estar hablando. Ayer hice una encuesta, ¿verdad? Gracias a todos los que participaron en mi encuesta, jóvenes y mujeres. Me faltaron los hombres, pero es que no me tienen agregada en el WhatsApp de los hombres, entonces no pude encuestar a los hombres. Bueno, en la Biblia, al Espíritu Santo es representado como una paloma, ¿verdad? Tiene muchas representaciones, pero una de ellas es una paloma. Y una vez escuché a alguien decir que la paloma tiene dos alas. Y que esas dos alas representan por un lado los dones del Espíritu Santo y por otro lado el fruto del Espíritu Santo. Y que se necesitan esas dos alas para poder desarrollar nuestra vida cristiana y tener ese equilibrio entre los dones y el carácter. Amén. Por eso estamos todos los viernes hablando, estos viernes del mes de septiembre, sobre el fruto del Espíritu Santo. Creo que hay más gente que ha venido por primera vez, veo rostros que no estaban al principio, así que queremos daros la bienvenida, muy cordial bienvenida, la dimos al principio, pero bienvenidos a todos. Entonces, en Gálatas 5, 22 y 23 se nos narra cuáles son esos dones del Espíritu Santo. Dice, ese fruto del Espíritu Santo, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no voy a predicar sobre el fruto del Espíritu Santo porque para eso lo estamos haciendo los viernes, pero sí quiero hoy predicar sobre algo que va en contra del fruto del Espíritu Santo. Algo que frena o que tira por tierra todo nuestro esfuerzo por desarrollar el fruto del Espíritu Santo. A los que hice la encuesta, ¿os imagináis de qué voy a hablar hoy? Ay, tú dormiste en mi casa, lo sabes. Del enojo vamos a hablar hoy. ¿Cuántos os enojáis de vez en cuando? Madre mía, aquí nadie se enoja. Ay, por lo menos hay dos que me acompañan, 3. Señor, qué susto me acabáis de dar, ¿eh? Ya no sé si predicar o no. Bueno, me predico a mí misma, ¿vale? Eclesiastés 7, 9. Yo voy a estar leyendo algunos pasajes en la Nueva Traducción Viviente, pero bueno, da igual la versión que esté ahí. La Biblia, el énfasis es en lo mismo. Eclesiastés 7, 9 dice así: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Wow. Uch. Y yo te voy a preguntar, y por favor contéstale a los que tienes ahí al lado, así en plan confianza, confidencial, ¿eh? No se lo contéis luego a nadie. Lo que os digan hoy, aquí se queda. Lo que pasa en vida cristiana, se queda en vida cristiana, ¿vale? ¿Qué te enoja? A ver, cuéntaselo al que tienes al lado. Y si no, pregúntale, hazle así, dile, ¿qué te enoja? Una cosa, tampoco saquéis toda la lista. Lo que más os molesta, lo que más os enoja. Algunos dicen la impuntualidad, otros la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la traición. Ahora, ahí va otra pregunta, también confidencial, ¿vale? ¿Con quién te enojas más fácilmente? Con la familia. Con mi familia, eso es. Yo con Juanjo, lo confieso públicamente. Y con José. Con Juanjo y con José. Os voy a leer la lista de respuestas que me dieron aquí en Vida Cristiana, ¿vale? De qué es lo que les enoja tanto a las mujeres como a los jóvenes. ¿Listos? Algunos coincidisteis en la respuesta, o sea que ahí hay respuestas que son la misma para 3 o 4 personas. 1. Que me ignoren cuando hablo. 2. Que me mientan.
3, que mis hijos no me obedezcan y me lleven la contraria. Que se abuse de las personas, la injusticia. Que me pongan muchos deberes o exámenes el mismo día. La gente indecisa. Que me manden a hacer algo cuando ya sé que lo tengo que hacer. O que algo que me he currado mucho no me salga bien. Sacar mala nota en un examen para el cual he estudiado mucho. Que juzguen o hablen mal de las personas sin conocerlas. Los orgullosos que no reconocen sus fallos. Que me lleven la contraria. Arriba era un padre diciendo que le molestaba que sus hijos le lleven la contraria, y aquí abajo es una hija diciendo que le lleven la contraria. Espero que no sean madre e hija las mismas, aunque lo tienen claro. Bueno, la gente hipócrita y exagerada. La ingratitud de las personas cuando les has hecho bien. Las conversaciones banales. El abuso de poder y que ignoren lo que yo pregunto. Razones válidas, ¿no? Y hay muchas más. Así, preguntamos a los hombres aquí que la mujer se tarde en salir, que se pegue 1 hora en la ducha, etc. Menos mal que a los hombres no les preguntamos. Hay un pasaje en Génesis capítulo 4 que nos habla de un personaje, y yo creo que es la primera mención del enojo que hace la Biblia. Génesis capítulo 4 versículos 3 y 4 dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Una ofrenda es una expresión de gratitud por lo que Dios nos ha dado o por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y con respecto a este pasaje, yo he escuchado muchas interpretaciones, muchas predicaciones, pero yo me voy a ir a lo más simple, a lo más sencillo, y es que aquí veo que Abel entregó lo mejor y lo primero. Que esto nos podría hacer reflexionar a nosotros. ¿Nosotros le damos a Dios lo mejor y lo primero en nuestra vida? Abel le dio el primer lugar a Dios en su corazón. Por eso fue fácil para él darle a Dios lo mejor y lo primero de lo suyo, porque él tenía a Dios como lo primero en su corazón. Ahora, parece que Caín, no dice la Biblia que Caín no le dio lo mejor y lo primero, pero lo omite y resalta que Abel sí lo dio. Entonces esto me lleva a pensar que Caín no lo hizo, que tal vez Caín llevó la ofrenda por compromiso, porque le habían dicho que la tenía que llevar. Tal vez le dio a Dios de lo que quiso, aunque la Biblia, como digo, no lo especifica. Sí puedo yo en mi imaginación deducir que a lo mejor Caín le dio a Dios de lo que le sobraba. A lo mejor las mejores melones, las mejores sandías, los mejores melocotones los apartó para su familia, y luego los magulladillos, los que se veían bien pero solo iban a durar un día, esos los dio de ofrenda. Tal vez. O tal vez no los limpió, los sacó de la tierra todos sucios como estaban, los echó en un canasto viejo y lo llevó. No sabemos, estas son deducciones mías. Pero sea como sea, Dios, versículo 4 y 5, por favor, el 4 dice que el Señor vio mejor la ofrenda de Abel, y el versículo 5 dice: mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Versículo 5, capítulo 4 de Génesis, versículo 5. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Yo me fui un poquito a buscar el original de este versículo, qué quería decir este versículo, y me encontré que la traducción original, bueno, del griego y del hebreo pasa al inglés, y del inglés me lo saqué yo, ¿vale? Dice algo así como que el Señor inspeccionó la ofrenda de Caín y quedó sorprendido negativamente. ¡Wow! Imagínate que Dios hoy ha inspeccionado tu ofrenda. ¿Cómo quedó Dios hoy? ¿Sorprendido positivamente o sorprendido negativamente? No os pongáis serios, ¿eh? Es un ejemplo. No me estáis viendo así como ya vas a empezar a hablar de las ofrendas y los diezmos, no.
Pero Dios fue lo que hizo. Dios inspeccionó la ofrenda de Caín y quedó sorprendido negativamente. Yo me imagino a Dios diciendo, vamos a ver, yo soy el dueño de toda la creación. Yo te puse en este jardín, yo creé todo lo que hay a tu alrededor. Tú solamente sembraste, yo fui el que di la cosecha, yo fui el que di el crecimiento, y me traes esto. Y se quedó Dios sorprendido negativamente. En Hebreos 11:4 dice que fue la fe lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel. Y esa misma fe me imagino que hizo que Abel le diera a lo mejor a Dios. Dijo, Señor, mira, a lo mejor han venido solamente 2 o 3 becerros, pero yo te voy a dar el primero y el mejor, porque sé que si yo te doy lo mejor, tú me vas a bendecir. Abel lo hizo con fe. Pero bueno, siguiendo con Caín, dice aquí el versículo 5, que Caín, tenemos el versículo 5 por favor de Hebreos 11:5, dice que Caín se ensañó y decayó su semblante. Caín se enfureció. Ensañar hace referencia a que Caín ardió en cólera a tal punto que su rostro lo reflejó. ¿Alguna vez has visto una persona que nada más verla dices, cómo viene? Cuidado, mejor me cambio de acera, ¿verdad? El rostro reflejaba la cólera, la ira de Caín. Pero no sé yo qué pasaría por la cabeza de Caín. Yo puedo imaginarme que Caín diciendo, ya estamos, Abel siempre el favorito de mi padre, el favorito de Dios, el favorito de todo el mundo, estoy harto de que me rechacen, Dios siempre tiene preferencia por los ganaderos y menosprecia a los agricultores. ¿Quién sabe qué se le habrá pasado por la cabeza? Pero ninguna de estas razones que se le puedan haber pasado por la cabeza son el origen de su enojo. Lo que realmente le molestó a Caín fue que Dios le dijera no. ¿A cuántos nos molesta cuando nos dicen que no? ¿A cuántos nos irrita que nos digan que no? Mi hijo tiene un arte para irritarme con el no. José Miguel recoge, no quiero. Y no quiero. El otro día me dijo, no quiero recoger nunca. Digo, yo que quería que hablara y mira lo que me dice ahora. Yo no quiero recoger nunca. A lo mejor Caín no se dio cuenta hasta el momento que vio el no, pero él tomó una decisión equivocada. Él presentó a Dios lo que no debía y fue expuesto, y ese no produjo su enojo. Cuando alguien produjo, en este caso su hermano, produjo en Dios lo que él no fue capaz de producir, eso le trajo a cólera, a ira. Cuando vio que había alguien mejor que él, eso le enfadó de tal manera. Hay otro personaje en la Biblia que vamos a ver ahora, pero en el versículo 6, si me pones el versículo 6 por favor, vamos a ver lo que Dios le dice a Caín. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Quedémonos con esa pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver Jonás capítulo 4, del 1 al 4. Dice, este cambio de planes, cuando Dios salva a Nínive, ¿verdad? ¿Os acordáis de Jonás que se fue a Tarsis, no quería ir a Nínive? Luego cuando fue a Nínive les predicó, Dios perdonó a Nínive y Jonás no le gustó. Y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Aquí vemos a Dios haciendo dos preguntas. A Caín le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Y a Jonás le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Sabes por qué Dios hace estas preguntas? Dios quiere que tú y yo lleguemos a entender el origen de nuestro enojo. Dios desea que conozcamos la raíz de nuestro enojo para que podamos sacar la basura de nuestro interior y podamos ser libres.
Ahora, vamos a ver, yo tengo aquí unas cosas que, y aparte de las que ya nos han dicho, yo escribí aquí unas cosas que nos enojan. ¿Por qué nos enojamos? A veces nos enojamos porque sentimos que alguien cruzó nuestros límites. Los que conducen, cuando tú estás ahí en un atasco haciendo fila y viene listo por aquí y se quiere meter, ¿no te enojas? Dices, pues ahora no lo dejo pasar, ¿no? Y le echas el coche. Cuando alguien te grita, pero ¿quién se ha creído? Ni mi madre me ha gritado que venga a gritarme ahora, ¿verdad? Como sentimos que alguien pasó nuestros límites. Muchas veces nos enojamos porque creemos tener la razón y vamos a ir con nuestra razón a muerte, a la guerra si hace falta, porque yo tengo razón. Porque no hacen lo que queremos. Porque el que está a nuestro lado, con la persona que convivimos, no hace lo que yo quiero o no lo hace como yo quiero que lo haga. Que ese es un problema a veces. Entonces los padres se enojan porque los hijos no hacen lo que ellos quieren, y los hijos se enojan porque los padres no hacen lo que ellos quieren, y ya se montó la guerra, ¿verdad? Por las injusticias, pero a veces nos enfadamos por injusticias bobas. ¿Cuántas veces os habéis enfadado porque el árbitro pitó un penalti a vuestro equipo que no era penalti? ¿Sí o no? Yo he visto gente enfurecerse en medio de un partido de fútbol por un penalti mal pitado, por una falta, insultar al pobre que ni te ha escuchado. El que te ha escuchado es tu mujer o tus hijos que están al lado. El que está jugando no te escuchó. ¿De verdad que no te escuchó? A veces nos enfadamos por nuestra propia frustración e impotencia, porque no nos dan la importancia que merecemos, porque no nos gusta perder, porque nos enojamos con nosotros mismos por los errores que nosotros mismos cometemos. A veces, ¿no te ha pasado que te enojas contigo mismo? Dices, pero ¿cómo puede ser que me haya equivocado si yo lo sabía, si no sé cuánto? Y te enfadas contigo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un tiempo, hace unos 3 años más o menos, que me dio por estar enfadada. Yo iba enfadada por la vida. Y más con mi marido. Yo, pobrecito, llegaba a casa, yo estaba enfadada. Se iba de casa, yo seguía enfadada. Me pedía algo, se lo daba enfadada. Yo enfadada. Y mis justificaciones eran, ay, es que tiene que estar en la iglesia en lugar de estarme ayudando a mí. A la gente le mando un WhatsApp y enseguida está atendiéndolo. O sea, aquí en casa no llega cuando yo lo necesito. Y yo empezaba a quejarme de él. Y bueno, y cuando está en casa está muy cansado, pero para ir a atender a no sé quién, ahí sí sale pitando. Y yo sé cuál. Y yo enfadada, ¿no? Y dice la Biblia que, bueno, luego lo diré, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A mí se me ponía el sol, la luna, los planetas, todo se me ponía en esos días, ¿no? Yo estaba enfadada todo el tiempo. Y llegó un momento en que Dios me dijo, pero ¿por qué estás tan enfadada? Yo, ¿no lo ves, Señor? Si es que no me ayuda, es que está todo el tiempo ocupado, nunca hace nada en casa. No. Para. ¿Por qué estás enfadada? Pues porque quiero que me ayude. No. Reflexiona. ¿Qué te tiene enfadada? Busca. Y yo empecé a dar vueltas y decir, pero no sé, Señor, pues es eso, creo que es eso. Dijo, tienes que ir más allá. ¿Y sabéis lo que descubrí que me tenía tan enfadada? Que yo era una persona muy perfeccionista. Y los que me conocéis antes de José Miguel, mi casa siempre estaba ordenada, ¿o no? Mi casa siempre estaba limpia, ordenada, todo en su sitio, y aparte es que como me movieran el florerito un poquito, yo volvía y lo regresaba a su sitio. Entonces de repente apareció un terremoto de 8 meses. Mi casa, que es un huevito, se desastró. Yo tenía una cuna en el salón, otra cuna en la habitación, tenía cosas por todos los sitios y juguetes por todos lados y una pila de ropa que no había yo planchado y un montón de platos sucios que no había tenido tiempo de guardar, y mi casa era un caos. Lo sigue siendo. Pero en ese momento me di cuenta que lo que me tenía tan enfadada era mi cambio de rutina. Cómo este niño tan cosita así vino a trastornar toda mi vida entera. Y estaba yo enfadada porque no conseguía yo ser la persona que era antes. Y entonces el Señor empezó a tratar conmigo. No voy a volver a hacerlo, ya lo sé. El Señor empezó a tratar conmigo y me dijo, ese es el origen de tu enfado. Tu marido siempre ha atendido a la gente. Es más, tú lo has empujado
a que atienda a la gente. Ese no es el motivo de tu enfado. El pobre está pagando tus platos rotos de tu perfeccionismo, de tus ganas de tener todo en su sitio. Y entonces llevé esa área al Señor y le dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Y ahora mi casa sigue siendo un caos, intento arreglarla lo más que puedo. Yo tengo unas ganas de que llegue el 8 de septiembre, que José se vaya al cole y por lo menos de 9 a 5 tener la casa en orden. Pero ya he entendido que ahora hay prioridades, hay otras prioridades. Y que mi esposo no es el motivo de mi enfado, el motivo de mi enfado soy yo misma. Por eso Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? Porque lo que Dios quería es que Caín reflexionara y que no cometiera un error aún peor. Sin embargo, Caín le dio igual. Él dejó que la semilla esa del enojo en su corazón germinara y terminó matando a su hermano. Qué fuerte, ¿no? Terminar matando a tu hermano. Ahora, Caín pasó por unas etapas que ahora las vamos a ver, ¿vale? Número 1, primero hizo lo que quiso, no pensó en Dios, no pensó en lo que a Dios le agradaba, él dio su ofrenda. Número 2, como las cosas no le salieron como él quería, fue presa del enojo y la amargura empezó a desarrollarse en su vida. Número 3, ignoró la voz de Dios. Y número 4, asesinó a su hermano. Ese fue el proceso que Caín llevó. Y ese es el mismo proceso al cual tú y yo llegamos. Y a lo mejor tú me digas, es que yo no he asesinado a nadie. Vale, tal vez nunca has asesinado a nadie, pero no necesitas un arma para asesinar. Muchas veces matamos con las palabras, matamos con las actitudes. Y bueno, todos tenéis ya qué os enoja, ¿no? Ya habéis dicho todo lo que os enoja. Ahora voy a hacer otra pregunta y quiero que levantéis la mano, ¿vale? Yo lo voy a hacer. Todos vamos a levantar nuestras manos. Lo que pasa en Vida Cristiana aquí se queda. Del 1 al 10, ¿qué tan enojón eres? Yo soy un 7. Hay muchos 10 por ahí. Hay quienes son un 6, un 8, un 9. Hay quien está entre el 5 al 10. El 11 dice que alguno que le falta números, que es el 11. A mí me enfadan los mentirosos, así que los que no levantaron la mano luego hablamos. Ahí hay un 7 como yo. Números 20, del 7 al 12. Vamos a ver a otro personaje que se nos enfadó también. Y el Señor le dijo, número 7 por favor, 20, perdón, del 7 al 12. El Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y ahí viene el cambio de tono. ¡Escuchen ustedes rebeldes!, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Aquí nos encontramos con Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la roca. Vamos a poner el versículo, por favor. 8. Dice, y hablad, bueno, en esta versión dice, hablad a la peña. Habla. Versículo 11. ¿Qué hizo Moisés? ¿Le habló? ¿Qué hizo? La golpeó 2 veces. Moisés dio rienda suelta a su enojo, a su ira.
¿Tenía derecho Moisés a estar enojado con el pueblo de Israel? Claro que sí. Madre mía, sí eran de lo peor. Rebeldes, quejicas, inconformes, criticones, chismosos, etc. Claro que tenía derecho a estar enfadado con ellos. Sin embargo, el problema de Moisés es que dejó que su ira le dominara. El enojo de Moisés era justo, era entendible, era su respuesta a la presión de la comunidad, del grupo, pero dar rienda suelta a su enojo le costó no poder entrar a la tierra prometida. Yo de verdad que lo veo y digo, ay, Moisésito, toda una vida, 40 años aguantando al dichoso pueblo de cabezones, de quejicas, 40 años aguantándolos y luego no poder entrar a la tierra prometida por tu carácter. ¡Wow! Moisés perdió la partida justo en el momento que se trataba del carácter. Ahora, las consecuencias para Moisés y para Caín fue expulsado de la comunidad también. Las consecuencias para ellos fueron muy grandes, el precio fue muy alto, y cuando nosotros cedemos al enojo, también pagamos un precio muy alto. Y ahora sí, no se lo digas a nadie, eso es para ti. ¿A qué te ha llevado el enojo? ¿Cuál ha sido el fruto de tu enojo? ¿Qué has conseguido cuando te has enojado? ¿Eres mejor persona? ¿Tienes mejores hijos? ¿Te ha llovido dinero del cielo? ¿A qué te ha llevado el enojo? El enojo muchas veces nos lleva a un abuso verbal, porque empezamos a sacar por la boca cada barbaridad y abusamos verbalmente. El abuso, queridos, el maltrato no solamente es físico, el maltrato es verbal, es psicológico, es físico. Entonces, muchas veces maltratamos a las personas con nuestra manera de hablar cuando estamos enojados. El abuso físico también llega cuando estamos enojados. El abuso, yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo como soy cristiana tengo que perdonar. Perdóname, querida, pero el abuso físico hay una ley que te protege. No, nadie tiene por qué aguantar el abuso físico. Yo estoy orando al Señor con mi hijo porque está en esa etapa de que dices, es una preadolescencia precoz, que todo es no y no quiero y pataleta y tiro las cosas y le digo, Señor, dame esa templanza para poder corregirle, pero sin ira. Para poder corregirle sin que se me vaya la mano, porque a veces te superan las circunstancias. Pero tenemos que pedir a Dios que nuestro enojo pueda ser, no pueda llegar a ser ira, no pueda llegar a ser violento. Cuando nos enojamos también muchas veces cosechamos el arrepentimiento por lo que hemos dicho. Yo conozco personas que se han arrepentido toda su vida por una frase que han dicho y que han herido a alguien. Una de ellas fue mi padre. Mi padre maltrató verbalmente a mi madre se separó de él y toda su vida, hasta que murió, él vivió arrepintiéndose por eso que había dicho. A veces nos lleva a arrepentirnos, otras veces a marcar a nuestros hijos. Por eso os digo que cuando nos enfademos con los chicos, tengamos cuidado, porque lo que decimos, lo que hacemos puede marcar su vida para siempre. Cuidado. Nos lleva a perder el tiempo y a no disfrutar de personas, ni momentos, ni lugares. Yo esa etapa de mi vida que os conté, que confieso que pequé, que estaba enfadada, yo no disfrutaba ni a mi hijo, ni a mi esposo, ni mi vida, porque estaba todo el tiempo molesta. Y fue una pérdida de tiempo. No conseguí nada, solo perdí el tiempo. Y no disfruté ni los momentos, ni los lugares, ni a las personas. Nos lleva a tener relaciones difíciles. Con alguien enfadado, nadie quiere estar. Con alguien que siempre está molesto, nadie quiere estar. Pero lo peor de todo es que nos lleva a tener raíces de amargura.
Y vamos a ver qué dice Dios sobre las raíces de amargura. Hebreos 12:15, por favor. Dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. En la Reina Valera dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, porque el enojo, cuando lleva a levantar dentro de nosotros esa raíz de amargura, nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Nos vamos a separar incluso de Dios. Así que yo creo que hoy es un buen día para que tú y yo hagamos un balance de los resultados que nos ha traído nuestro carácter, de qué hemos ganado y qué hemos perdido con nuestro carácter. Y si somos honestos, vamos a darnos cuenta que nada bueno nos ha dejado, solo pérdida. Ahora viene una pregunta que estarás ahí diciendo, ¿pero me puedo enojar entonces? ¿Me puedo enojar? Bueno, te voy a decir que sí y que no. No te enojes conmigo, ¿vale? Ahora te lo explico. Que sí y que no. Efesios 4:26 dice, voy a leerlo en Reina Valera. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la Nueva Traducción Viviente dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces, ¿te puedes enojar? ¿Te quieres enojar? Enójate, pero no peques. Y ahí hay un hilo muy finito entre el enojo y pecar. Es muy fino ese hilo. Necesitamos tener una sabiduría y una relación con Dios muy fuerte para no pasar del enojo al pecado. Y yo pregunto, ¿cómo le hacemos para enojarnos con nuestro cónyuge sin pecar? Y encima, tener que empezar a sonreír en verano a las 8 y en invierno a las 6, porque dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cómo le haces? Mira, lo que Dios está diciendo es, te puedes enojar, pero no des rienda suelta a la ira y a la cólera. Porque entonces esto funciona así. Algo me molesta, de la molestia pasa a una irritación, de la irritación pasa al enojo y hasta ahí, santos. Pero luego viene la ira, la cólera y el herir a los que tenemos alrededor. Eso ya no es santo, eso ya es pecado. ¿Me estáis entendiendo? ¿Habéis visto a alguien airado? Airado en cólera, que gritan, golpean, respiran fuerte y hondo y corto, ¿verdad? Hasta tartamudean te he dicho 1000 veces que hasta tartamudean de la rabia. Yo cuando veo a una persona así digo, madre mía, le va a dar algo. Y si encima le tengo que hacer el boca a boca, para allá os vamos. Una vez estábamos en la fe, en el hospital, y estábamos con José porque tenía una bronquiolitis y le estaban dando unas, esto que les ponen en la boca, en la nariz ahí para que respiren. Y habíamos ido a que le dieran estábamos en la sala, que te mandan a descansar, a esperar, y luego te llaman para que le vuelvan a poner la maquinita. Entonces nos llamaron, José Miguel, no sé qué, ahí vamos. Y en eso que vamos a entrar a pediatría, justo está pediatría y la puerta de urgencias. Entra un hombre tirando las sillas de ruedas, empujando a los guardias de seguridad. Yo me tuve que coger al niño y refugiarme en un rinconcito porque ese hombre iba arrasando con lo que estuviera delante, gritando, y era además grande, gordo, así fuerte, no podían con él los de seguridad, las de ahí del escritorio llamando a la policía. Y te daba miedo lo que ese hombre pudiera hacer porque estaba ciego de la ira. A lo mejor sus motivos en un hospital, en urgencias, podían ser válidos. Yo no digo que no. Pero ¿hasta dónde lo llevaba la cólera? Yo te aseguro que si ese hombre tenía una persona en urgencias que se estaba muriendo, su cólera le hizo pasar la noche en el calabozo en lugar de estar al lado de la persona con la que tenía que estar. Porque su ira la desató de una manera tremenda.
Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, queridos, dejad la ira. El enojo da lugar al diablo. Y lo que el diablo busca a través del enojo es llevarnos a cometer locuras, a cometer cosas que en nuestros 5 sentidos no haríamos. Mateo 5:21 dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Eso era lo que decía la ley. Dice Jesús, pero yo os digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de ir al infierno. ¡Wow! Eso es lo que Jesús dice. No lo digo yo. Por lo tanto, el deseo de Dios es que tú y yo maduremos, que crezcamos y que no nos quedemos, como dice la Biblia, como niños siempre tomando leche, sino que lleguemos a la comida sólida. ¿Sabes por qué dice esto la Biblia? Yo me acuerdo que cuando mi hijo pasó de la papilla al sólido, a masticar, él se atragantaba y le costaba. ¿Cuántos tenéis hijos, verdad? Que ese es el proceso, les cuesta masticar. Pues Dios quiere que aprendas que hay personas que a lo mejor te va a costar tragarlas, pero tienes que tener la madurez para pasarlas. No pretendas que todo el mundo sea una perita en dulce, que todo el mundo sea una papillita, que la pases fácilmente. Hay personas a nuestro alrededor que son difíciles de digerir, pero eso habla de madurez. Cuando Dios dice que quiere que maduremos, quiere que aprendamos a convivir con todos. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. La otra versión dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sabes qué sucede cuando dejamos que el enojo, que la ira nos gobierne? Número 1, entristecemos al Espíritu Santo. Porque dice, hombre, yo aquí todos los días sembrando en Él y hablándole para que cuando tiene que dar el fruto salga esto. Dice en Santiago 1:19, mis amados, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando somos presa del enojo, no obramos como Dios quiere y nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por lo que sentimos. Y a veces, queridos, tenemos no sé si hay alguien aquí así, pero yo conozco algunos que no son de aquí, que tienen unas razones irracionales para enojarse. Nosotros hace tiempo, cuando nos hicimos la casa, teníamos unos albañiles y había un chico rumano que a las 11 se ponía de mal humor, pero de mal humor, que hacía todo, y si el jefe no le decía nada, él empezaba, lo notabas, porque de estar cortando ladrillo así, hasta se le rompía uno y cogía otro y estaba mal. Y un día le digo, ¿pero qué te pasa, chicos? Si llegaste a las 9 hasta las 11, nadie te ha hecho nada. Es que es la hora del almuerzo y yo no soporto estar sin almorzar. Se enojaban porque no había almorzado. Hay otros que dicen, no, es que yo soy de tierra caliente, yo soy así. Los mexicanos nos enfadamos así. Hay razones irracionales para el enojo. Dice la Biblia en Gálatas 5, no sé si lo tienen por ahí, pero bueno, Gálatas 5 dice que vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Esto quiere decir que antes de conocer a Cristo, tú eras esclavo del pecado, tú eras esclavo de la ira, eras esclavo del tabaco, eras esclavo de la mentira, no podías deshacerte de eso en tu vida. Pero cuando has conocido a Cristo, Él te ha hecho libre.
¿Qué significa? ¿Que ya no miento, que ya no fumo? No. Significa que Él te ha dado el poder para dejar de mentir, para dejar de fumar, para dejar de pecar, para dejar de airarte. Él te ha dado el poder. Lo tienes. Ahora solo tienes que desarrollarlo en ti. Por eso el rey David, cuando él no quería alabar a Dios, cuando él no quería adorar a Dios, él estaba decaído, él decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se mandaba, ¿no? Se daba órdenes a sí mismo, porque cuando no quería, él sabía que tenía el poder para hacerlo. Y tú y yo lo tenemos. El ya soy así, el es que tengo motivos, no, Señor, tú eres hijo de Dios y el pecado ya no te gobierna. Eres libre para no vivir otra vez esclavo del pecado. No vivamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que, iglesia, yo creo que es tiempo de que empecemos a desarrollar el carácter de Cristo, a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y si no lo conoces, vente los viernes, que te lo vamos a dejar muy clarito, ¿vale? El fruto del Espíritu Santo. Es tiempo de que como cristianos manifestemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y como les decía David el viernes, es un fruto, no son los frutos. Es un fruto que está en ti. Ahora solo tienes que manifestarlo, desarrollarlo, dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Y la próxima vez que te enojes, recuerda que hay un hilo muy fino entre enojarte y pecar. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tan claro con nosotros, Señor. Tú no te andas por las ramas. Tú nos hablas directo, nos hablas claro, nos hablas de tal manera que no tenemos excusa para decir no lo entendí o no lo sabía. Y yo oro porque tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos aquí empiece a redarguir nuestra vida. Empiece a mostrarnos esas áreas que nos producen el enojo, Señor, y la raíz de por qué nos enojamos. ¿Qué es exactamente lo que nos produce el enojo? No son las circunstancias, no siempre son las personas. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a airarnos. Y Señor, yo oro porque cada uno de los que estamos aquí empecemos a trabajar en esa área con el poder de tu Espíritu Santo y el fruto de tu Espíritu empiece a manifestarse en nuestra vida para que otros conozcan que tú eres Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.